hablemos de testing unitario en Angular. Y en este caso hablaremos de Jasmine y de Karma. ¿Por qué Jasmine y Karma? Si Karma está deprecado y Jasmine pues no es tan cool como Jest, por ejemplo. Pues por la sencilla razón de que la gran mayoría de proyectos que usted va a colaborar o a trabajar, realmente ya tienen los tests montados con estas tecnologías, y es muy importante que nosotros, pues, obviamente aprendamos a trabajar con Cypress, con Jest, con Testing Library, etcétera, etcétera. Pero si la comida, si el dinero está en estos dos, pues hay que mantener este legacy, ¿no? De alguna manera. Entonces, por eso vamos a ver un poco sobre esto. Bien, primero, antes de nada, ¿qué es realmente el test unitario? En Angular nosotros utilizamos Karma y Jasmine, ¿no?, para desarrollar esta tarea de tener nuestros tests unitarios. Ya viene por defecto el Jasmine y Karma en Angular. Nosotros realmente en cuanto a configuración como tal no tenemos que hacer nada más que escribir nuestras pruebas, ejecutarlas, probar y hacer integraciones. Así de sencillo. Entonces, podemos decir que Jasmine consta de tres partes. Una es una biblioteca de clases y funciones para poder nosotros construir los tests. Luego está el motor de ejecución de pruebas y también tiene un motor de informes que genera los resultados de esas pruebas o de esos tests unitarios. Yo creo que esas son las tres patitas de Jasmine. Uno son los informes para ver realmente por dónde ronda nuestro coverage. Hay herramientas de terceros que nos van a ayudar a hacer merge de esos reportes. Hay herramientas de terceros que nos van a ayudar a mostrarlo en HTML. Hay muchas cosas extras que nosotros le podemos agregar, pero en síntesis o en la esencia son esas tres partes importantes que yo creo que debemos saber sobre Jasmine. Ahora bien, entonces, un test unitario o una prueba unitaria es sencillamente ese procedimiento que nosotros hacemos para verificar que el funcionamiento es el correcto de esa parte específica. Si nos centramos en Angular 100%, si nos olvidamos de otras tecnologías, si nos olvidamos de back, si nos olvidamos de front, nosotros aquí estamos hablando de testear un componente, de testear un servicio, un pipe, una directiva. Hablamos de ese trozo de software que nosotros hablamos o esa parte específica de nuestro programa. Nos referiremos a eso cuando hablamos de un test unitario en Angular específicamente, ¿eh? La extensión de estos ficheros pues será .spec.ts, y cuando nosotros utilizamos el CLI de Angular, por defecto Angular nos va a crear ese fichero de test con una configuración básica que podemos ver más adelante. Ahora, la anatomía del test. Tengan en cuenta que nosotros, o yo estoy enfocando esta breve charla desde 0000, una persona que no sabe nada de test en Angular, y lo vamos a enfocar desde cero. Por eso vamos a hablar de la anatomía. Ya hablamos, digamos, de la anatomía de Jasmine, de esas patitas, de esas piezas que componen Jasmine. Y ahora vamos a ver la anatomía de un test, que aunque ustedes no lo crean, a veces hay personas que se pierden por aquí. Miren lo que estamos viendo en pantalla. Tenemos, no sé cómo sacar por aquí, creo que no podré sacarlo, luego lo busco. Tenemos el describe, que realmente, si se fijan, es una función que espera dos argumentos al menos. El primero es una descripción, que es un string, y luego tiene como callback una función. En este caso es una función de flecha, pero es una función a modo de callback. Tal cual. Yo creo que poca historia tenemos aquí. Nosotros podemos decir que el test se compone de tres partes aquí. En una primera parte vamos a declarar variables que nos van a ser útiles para nuestros tests, para todos los tests que tengamos. Luego tenemos una función utility que se llama, que es el before each, que tal y como su nombre indica, antes de cada uno de los tests que se ejecuten, nosotros podemos tener ciertas configuraciones
Depende el uso, el use case, pero ahí nosotros podemos configurar de distintas maneras. Y luego también tenemos en el before each, nosotros podemos inicializar variables o reasignar variables. Hay un after también, donde podemos volver a dejar las cosas como estaban antes de que nosotros tocáramos eso. Es muy similar a lo que hacemos cuando nos suscribimos con un observable y en el Engine Destroy nosotros nos desuscribimos. Entonces, el describe. Luego está el text description de este text con X y test. Y bueno, como había dicho, la función a modo de callback. Entonces, aquí, si seguimos hablando de la anatomía, cuando yo decía que la primera parte es para inicializar variables y demás, fíjense aquí como vamos a obviar para este caso, vamos a obviar estas importaciones. Eso no existe aquí en este documento. Pero fíjense que aquí tenemos el describe, el nombre de mis tests. Dentro de este describe yo puedo tener otros describe, yo puedo tener una función it que vamos a ver ahora enseguida. Pero lo primero que estoy haciendo es una configuración muy básica. Primero digo let, que es la variable de JavaScript, component y let feature. Y sencillamente tipo. Nada más. Aquí estoy tipando con el tipo de mi componente, es decir, este es mi componente real. Y aquí estoy utilizando el component feature que me lo proporciona Angular desde el core testing, el cual, mejor dicho, es un genérico, y yo le paso un tipo específico, que es obviamente el mismo tipo de mi componente. Entonces, si seguimos a la segunda fase del test, como habíamos hablado, aquí tenemos que hemos agregado este before each antes de cada, puede ser la traducción literal a castellano. Y aquí lo que habíamos dicho es que nosotros vamos a hacer ciertas configuraciones. Principalmente, lo que se configura aquí es esta library de testbed, que es justamente lo que en el video que luego puedo compartir aquí con ustedes también, la persona que estaba hablando de la charla decía que no siempre o no necesariamente nosotros lo tenemos que hacer, porque nosotros nos olvidamos de que al fin y al cabo, cuando hacemos test unitario en Angular, estamos testeando JavaScript. Con lo cual, muchas veces no necesitamos utilizar testbed para hacer ciertas configuraciones. Esto puede llegar a ser bastante subjetivo en algunos casos, reconozco, pero luego lo podemos ver. Entonces, aquí tenemos el before each, al cual se le pasa este método, el testbed, donde se hace un configure testing module, y aquí, si estamos utilizando una aplicación de Angular antiguo, con módulos, digamos, pues nosotros podemos configurar, en este caso declaration, los componentes. Si tenemos algún provide, algún service, lo llevaremos al provide, y si tenemos módulos, pues obviamente también podemos hacer el import. Nosotros aquí podemos hacer esa misma configuración que hacemos en el módulo, la hacemos aquí. O la podríamos hacer aquí, mejor dicho. De hecho, en este caso, si nos fijamos, nosotros podemos, para resumir un poco ya viendo toda la pintura, ¿no? Todo el picture, o la imagen completa, mejor dicho, es las declaraciones de nuestras variables, esa segunda parte de configuración, donde nosotros configuramos testbed, y como he dicho, fíjense que aquí en el declaration, para este caso, tenemos el app component, y en los import, nosotros, si nuestra aplicación está utilizando el módulo de testing, pues obviamente que vamos a hacer la importación de ese módulo. ¿Qué ocurre? Que Angular, en ese sentido de los tests unitarios, sí que proporciona varias herramientas para que sea menos complicado escribir nuestros tests. Y en este caso, si se fijan, este router module no es el router module que utilizaríamos en una aplicación real de Angular, sino que es router testing module. ¿Vale? Lo cual facilita mucho hacer un test para una ruta, etcétera, etcétera. Y por último, tenemos otro before each, donde más o menos, esto perfectamente podría estar aquí en el mismo, pero hay como
no quiero decir regla no escrita, pero yo por lo menos nunca, es como, ¿cómo decirlo? No me llega la palabra, pero para que nos entendamos es una regla no escrita, digamos, ¿no? De que la estructura de este proyecto es así y esto puede ser en este proyecto específico de Angular. Perfectamente en su proyecto, donde usted llegue o cuando usted llegue a un proyecto ya legacy, quizás la configuración sea distinta. No pasa absolutamente nada. Es cuestión de tener siempre una estructura para que todo el mundo que trabaje en ese proyecto sepa cómo encarar los test unitarios en este caso. Entonces, por último, aquí vemos nuestro primer test de esta charla, ¿no? Donde estamos viendo que hay un método it que recibe también una descripción. En este caso es should create an instance of app component. Y como segundo argumento está recibiendo esta función. Espera que me voy a sacar para que me vean bien aquí. Aquí, perfecto. Esta función que es dentro del cuerpo de esta función donde nosotros vamos a meter los expect, que en este caso el expect no es más que, o lo que está diciendo en este caso es, mira, nosotros estamos esperando aquí que esta variable que se llama component, que la hemos declarado por aquí arriba y la hemos reasignado aquí, le hemos reasignado en este before each una instancia del componente, de que sea truly, es decir, de que sea no exactamente verdadero, porque hay otro utility, otra función que es to be true, que sí que comprueba que esto sea true, pero bueno, aquí existen diferencias. Pero bueno, de que exista, básicamente. Y eso es lo que nos indica este test. Entonces, conceptos básicos de test unitarios en Angular. Esos son los conceptos que desde mi punto de vista usted debe controlar si usted quiere escribir test de manera más fácil. Porque los tests durante mucho tiempo se han demonizado y las personas le tenían mucho miedo a los tests. Principalmente yo reconozco que hace un tiempo yo en Angular odiaba los tests porque era muy complicado escribir un test, era bastante complicado acceder al HTML de los tests, porque realmente Angular tiene una manera distinta de plantear los tests. Los tests unitarios en Angular, y para esto es un tema que da para una charla completa, es que los tests unitarios en Angular son como test de integración, porque en muchas ocasiones necesitan de otros componentes. Y tal y como funciona Angular, es distinto a cómo funciona un test unitario en una aplicación de JavaScript, por ejemplo. Pero bueno, para no cansar o para no liarnos, podemos decir que este es unitario. Sí, este es unitario, pero Angular tiene su pequeña peculiaridad. Entonces, primer término que tenemos que conocer es el mock. Luego tenemos el feature. Luego tenemos el spy. Luego tenemos testbed. Y ahora podemos descifrar cada uno de esos términos, ¿de acuerdo? Tenemos cuatro términos que son muy interesantes desde mi punto de vista. Y vamos a desentrañar cada uno de esos términos. Los mock son como cosas falsas. Te sonará el término si tú haces un mock de la API. Eso es cuando tú estás simulando que algo existe y realmente no es. Se refiere a algo que es falso. En este caso estamos hablando de objetos que son falsos o simulados, que quizás sea la traducción más acertada, y que realmente lo único que hacen es imitar un comportamiento de esos objetos reales que nosotros no tenemos. Cuando hablamos, por ejemplo, desde el punto de vista de un front, cuando nosotros no tenemos ese backend listo, nosotros moqueamos esa respuesta de esa API para poder trabajar. Pero cuando hablamos de los tests, realmente lo que estamos haciendo es crear o simular ese objeto, porque no es una buena práctica atacar ese backend real. ¿Por qué? Porque si en algún momento ese backend no está disponible, no está online, nuestros tests van a fallar, pero no serán culpa de nuestros tests. Es un factor es una dependencia externa que no está funcionando y el test unitario no va a funcionar porque está atacando a la API real. Entonces, para este tipo de casos, nosotros tenemos los mocks.
Entonces, como yo decía, son objetos falsos que imitan el comportamiento de los objetos reales. Y ya está. Ahora bien. Hay diferentes tipos de mocks. Como si no fuera poco ya saber qué es un mock, hay diferentes tipos de mock. Sí, señor. Y señoras, hay diferentes tipos de mock. Tenemos los dummies, los stubs, spies y true mocks. Por ahora, yo le recomiendo a usted que se quede con que un mock es un objeto que simula uno real y ya está. Luego podemos entrar a hacer esas discusiones. El feature. El feature no es más... recuerden que estamos enfocando esta breve charla a Angular 100%, a test unitarios en Angular. ¿De acuerdo? Posiblemente esto del feature para hacer test en React o Vue no les valga para absolutamente nada. No lo sé. Yo no tengo tanta experiencia de test en esas herramientas, pero aquí el feature sencillamente es el contenedor, es un wrapper que hay alrededor de la instancia del test. No sé si lo recuerdan, pero antes, vamos a volver atrás un segundo. Aquí, por aquí, en esta línea nosotros, a la variable feature, le asignamos el testbed.createComponent y le pasábamos un componente. Entonces, esto sencillamente lo que está haciendo es un wrapper de ese componente. ¿De acuerdo? Entonces, o de la instancia del componente, para ser más exactos, ¿no? Nos crea un wrapper de esa instancia de ese componente. Otro término muy interesante y que ustedes van a escuchar mucho cuando vayan a proyectos, spy. Los spies son útiles para verificar el comportamiento de nuestros componentes. Pero aquí se suele utilizar para entradas externas. ¿De acuerdo? Cuando nosotros estamos haciendo un testing de un componente que tiene ciertas dependencias con un servicio, o por ejemplo, yo normalmente lo suelo utilizar para un input, un arroba input, yo normalmente hago un spike y digo, mira, ahora aquí en este test case me va a devolver true, aquí me puede devolver false, si es un booleano obviamente. Luego, y por último, insisto, esto es propio de Angular, esto es una utilidad que nos da Angular para que nosotros podamos escribir test unitarios de manera mucho más fácil. Entonces, tenemos testbed que realmente es un componente o él busca la combinación de la plantilla y la clase. Eso es lo que busca testbed. Por eso yo decía antes que el test unitario en Angular es totalmente distinto al test unitario normal y tradicional, tanto del backend como de otros frameworks o libraries. En este caso es muy distinto. Entonces, esta combinación que nos da Angular a través de testbed, lo que hace es que, como he dicho, HTML y la clase trabajen juntos para probar que ese componente funciona de la manera correcta, de la manera que nosotros esperamos. Entonces, estas pruebas, estos tests que nosotros hacemos, requieren de un host, host del component en el navegador. Entonces, eso es lo que hace Angular por detrás con el testbed. Y prácticamente quizás es una descripción muy básica, pero para empezar yo creo que está bien. Con el testbed realmente en algunas ocasiones facilita mucho los tests unitarios en Angular. ¿Por qué? Porque nos da esa facilidad de tener el componente completo, pero sí que es cierto que en muchas ocasiones nosotros queremos probar solamente la clase de ese componente. Nosotros no necesitamos el DOM para absolutamente nada. Entonces, en algunos casos sí que puede ser interesante validar, ¿no?, que el componente en su conjunto, en sus dos partes, que es la lógica, digamos, que es lo que nosotros escribimos en el TS, y por otro lado el HTML, pues que funcionen bien. Pero en otras ocasiones nosotros hay componentes que no hace falta que nosotros nos aseguremos de nada en cuanto al HTML. Y de hecho,
realmente para ese tipo de test, si nosotros queremos asegurarnos de que nosotros podemos escribir un test, vamos a cerrar los ojitos aquí, todos con Dominicode, cerramos los ojos e imaginamos un componente donde hay un botón. Y ese botón, en el on-click, ejecuta un método, que es el método sumar. Nosotros tenemos dos inputs de texto arriba y el valor 1 y valor 2. Y sumamos. Si nosotros escribimos un test unitario para esto y simulamos de que el usuario ha escrito 5 en el input 1, 6 en el input 2 y llamamos a la función que se ejecuta para sumar, esperamos que el resultado sea 11. 5 más 6, 11 y ya está. Pero realmente o posiblemente ese botón esté fuera del viewport. Ese botón, el texto sumar no se lea perfectamente porque sea muy pequeño o porque coincida con el color de fondo del botón. Hay muchas casuísticas donde ese botón, la lógica funciona porque la función sumar funciona, pero el botón como tal, el usuario no tiene acceso a él. Entonces, para ese tipo de test, realmente para asegurarnos de que ese botón está en la posición donde debe estar, que el texto está como debe de estar, hay otro tipo de testing que es un testing más visual. Ahí es donde ha llegado en los últimos años Testing Library a salvarnos a nosotros. Porque escribir ese test para asegurarnos de que ese botón se está renderizando como tiene que renderizarse en Angular con Jasmine y Karma es un dolor de cabeza. Utilizar el debug element es un dolor de cabeza, por no decir que es el dolor de otra parte del cuerpo. Entonces, Testing Library nos brinda esa posibilidad y nosotros perfectamente lo podemos combinar. Pero hoy no estamos aquí para hablar de Testing Library, sino de test unitario con Jasmine y Karma en Angular. Esta es la aplicación que estuvimos haciendo el otro día, bueno, que es el CRUD normal, que ataca una API externa. Esta es la versión con módulos. ¿Por qué? Porque normalmente en una empresa usted se va a encontrar una aplicación con módulos. Vale. Por aquí yo tengo, nosotros tenemos un title, que es esto, y vamos a interpolar aquí y vamos a imprimir el title de nuestra aplicación. Y si yo hago ngserve, vengo aquí. Vamos a mostrar la aplicación. Y vamos a mostrar esto por aquí, un localhost. Y bueno, aquí se muestra el título de nuestra aplicación y la aplicación es la que ya hemos visto en otras ocasiones. La pongo más pequeña para que se vea ahí. Pero bueno, esto es nuestra aplicación. Bien, entonces, ahora volvemos a las preguntas. Así que manténganse ahí, déjenla en el chat y yo volveré enseguida. Esta es una aplicación que nosotros tenemos construida en Angular. En este caso estamos utilizando Angular 17. Estamos simulando un e-commerce que consume una API, que es la fake API, que nos devuelve unos productos. Renderizamos estos productos. Aquí tenemos un title. Si yo clico en un producto, sencillamente lo único que hace es decirme que debería mostrar el detail del ID que nosotros le pongamos aquí en la URL. Tan sencillo como eso. No vamos a hacer en esta tarde, por lo menos, todos los tests. No lo vamos a hacer. Pero por lo menos yo quiero dejarte con la primera parte de la charla donde hablamos de conceptos más básicos, hablamos de teoría. Ahora yo quiero que pasemos a este lado donde ponemos en práctica más o menos lo que vimos. Pero, aunque no hagamos todos los tests de esta aplicación, también tengo para decirte que aunque yo te enseñe cómo se testea un servicio, cómo testeamos un componente, cuando tú llegues a tu aplicación, el use case será totalmente distinto. Totalmente distinto. Vamos a poner esto por aquí. Control P. Y tú no podrás directamente aplicar quizás los tests, la parte práctica, directamente en tu aplicación. ¿Sabes por qué? Porque cada aplicación tiene sus diferentes casos de uso, etcétera, 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 etcétera. Entonces, vamos a ver. Lo que decía Fabril, perdón si lo pronuncio mal, de que él no sabía por dónde empezar en sus tests. Lo primero que vamos a hacer es que nosotros yo conozco la aplicación. Yo te he explicado más o menos de qué va la aplicación.
esta aplicación es muy sencilla, obviamente. No hay muchas complicaciones aquí que entender. Es Fabril. Fabri. Perdón. Lo primero que vamos a hacer es llegar a nuestra aplicación y entenderla. Ya sabemos, porque te lo acabo de explicar, lo que hace la aplicación, ¿no? En cuanto al funcionamiento. Y si vamos al componente principal, al app.component, pues aquí tenemos que en este caso nosotros sencillamente tenemos una estructura HTML donde imprimimos un title, tenemos el módulo de root, la directiva router outlet de Angular. Y en cuanto a la lógica como tal, en este caso este componente es muy sencillo. Solamente tiene una propiedad title, que es un string. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos empezar a trabajar con los tests o a ejecutar los tests en Angular? Recuerda que yo te comenté cuando hablábamos en la parte teórica de que ya Angular te da por defecto todo el set de testing configurado. Si tú vienes aquí al package.json, tú verás que tú tienes Karma. No solamente tienes Karma una dependencia, sino que tienes varias dependencias, porque esto lanza un navegador, esto gestiona lo del coverage, lo de los reporters, que hablamos de las 3 piececitas. Y aparte de eso tenemos Jasmine, por aquí. Esas 2 piezas son las que nos permiten que nosotros ejecutemos los tests en Angular. Pero, obviamente con las dependencias nada más no podríamos ejecutar los tests. Hay un proceso de configuración en nuestra aplicación que ya Angular lo ha hecho. Tenemos un tsconfig de configuración. Si vamos al angular.json y usted busca test, verá que en el apartado de test hay un builder específico para ese test, etcétera, etcétera, etcétera. Todo está seteado en Angular. Eso es una de las cosas positivas de Angular, que en cuanto al test como tal, está todo ready to go. Entonces, una vez que ya usted tiene esto todo configurado, no hemos hecho nada. Si queremos ejecutar los tests actuales de nuestra aplicación, sencillamente tenemos que ejecutar este comando, ngTest, y ver qué pasa. Entonces yo por aquí voy a venir, no hace falta que la aplicación se esté ejecutando ni nada por el estilo. Vamos a venir aquí y vamos a ejecutar el comando ngTest. Algo muy importante que tengo que explicar es que en este caso, en esta aplicación, creo que solamente tengo un fichero de test, que es el app.component. Si tuviésemos más, pues el funcionamiento fuera distinto, pero ahora vamos a centrarnos aquí. Como pueden ver, lo que me está diciendo en este caso Jasmine es que me da información sobre cómo se ejecuta, dónde se ejecuta. Hay un navegador que se levanta por ahí, eso se puede cambiar. Y luego me dice, aquí, me dice la descripción del test. Recuerda que hablamos de la descripción del test. Aquí tenemos la descripción de mi test. Aquí tenemos la descripción de mi test. Aquí tenemos la descripción de mi test. Y me da el estatus. En este caso es failed. Failed. Ok. Y luego te da como una descripción más o menos de por qué ha fallado. Esto en Jasmine es así. Este error es horriblemente feo. Es muy feo. En Jest es un poquito más amigable. Pero es lo que tenemos ahora aquí. Bien, vamos a ir paso a paso. Si nosotros vemos, pues las descripciones de los tests que han fallado son estos y estos 3 que tenemos aquí. Básicamente todos. Hagamos una cosa, vamos a venir a comentar este test. Obviamente, si nosotros, si el test se vuelve a ejecutar ahora, pues solamente tendríamos un fail. Total 1, success 0. Pues lo que yo te recomiendo es que en este caso, como este test nos los da Angular, si quieres tú puedes intentar fixearlo leyendo el mensaje de error. Que dice, mira, bueno, la directiva, hay una importación del Dynamic Text Module, ok, como que le falta un módulo, ¿no? Según lo que vemos aquí, más o menos lo que dice. No te dice específicamente que le falta un módulo, pero eso es lo que se puede llegar a entender. Pero, en lugar de fixear estos tests, vamos a hacer un check out primero por lo que hablamos de teoría y luego vamos a escribir un test nosotros desde cero, ¿de acuerdo? De hecho, tiene razón el César, que nosotros podemos saltarnos estos tests poniéndolo aquí delante, una X. Si nosotros hacemos esto, estos tests, si guardo, ahora mismo debería ejecutarse solamente uno. Si le agrego
esta X aquí, no se ha ejecutado ningún test. Así lo saltamos. Ahora, si nosotros queremos ejecutar específicamente un test, si queremos forzar a que se ejecute un test, en lugar de poner una X, ponemos una F. Y vamos a quitar esto de aquí, aquí. Fíjate que se está ejecutando solamente uno porque estamos utilizando el force aquí. Los demás los ignora. Esto es útil cuando nosotros estamos debugando y nos queremos centrar. Pero como he dicho, quiero mandar esto a paseo y nos vamos a quedar aquí. Bien. Entonces, tenemos el describe con una descripción de nuestro test. Describe acepta una descripción, que en este caso tú puedes decir app component. Y como segundo argumento, aquí nosotros podemos pasar pues la función de flecha o tal y como dice aquí, el spec definition. Me encanta esta descripción. Spec definition. Entonces nosotros podemos decir aquí que funcioncilla de flecha, le damos cuerpo, abrimos la llave para que tenga cuerpo y en el cuerpo de esta función nosotros podemos pasar pues la configuración necesaria. Aquí vamos a pasar pues el before each que hablamos en la parte teórica y vamos a pasar algunos algunos test cases. Entonces, before each. El before each también es una función que nosotros podemos pasar pues directamente. Déjame trabajar. Espera uno o dos argumentos y espera una acción, incluso un timeout, que en algunos casos es útil el pasar el timeout. Yo creo que aquí nosotros no vamos a necesitar ningún timeout. Vamos a decir que esta función aquí de flecha será síncrona, porque vamos a necesitar una wait. Y como en JavaScript, aún para hacer una wait necesitamos utilizar el async. Por ahora, esto tiene que cambiar y va a cambiar. Entonces, pues diremos que nuestro TextBed, que recuerden que es ese utility que nos proporciona Angular para trabajar, vamos a llamar aquí el configure testing module. El configure testing module, nosotros le vamos a pasar una configuración o una definición. Me gusta esto, una definición que no es más que una metadata. Y esa metadata nos va a ayudar a configurar nuestro test. En este caso, pero antes que me olvide, vamos a llamar a nuestro compile component. Y aquí dentro, recuerden que yo hablé de que aquí nosotros podemos decir el declarations. Obviamente en el declaration, ¿qué ponemos cuando estamos trabajando con un módulo? Pues los componentes, ¿no? Pues aquí vamos a decir app component. Pero aquí podríamos seguir, perdón, aquí podríamos seguir configurando todo lo necesario. Si necesitáramos import, pues tendríamos el import. Si necesitáramos algún provide, tendríamos aquí el provide. Y de hecho, esto va a ser muy útil cuando estemos trabajando con servicios. Pues aquí lo que nosotros solemos hacer, recuerden que tratamos de no consumir el recurso real. Es decir, si mi componente app.component necesitara una data externa, yo no llamaría a ese servicio directamente. Es decir, no inyectaría el servicio real, sino de que moquearía moquearía. Aquí haría un provide. Pero bien hecho. Haría un provide. Yo prometo que lo haré. Haría un provide aquí. Para simular ese test. Tendría un mock de mi service y no tendría que impactar o no impactar, consumir la API real, tan sencillo como eso. Entonces, en este caso nosotros ni tenemos provider, ni tenemos ningún import, etcétera, 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 etcétera. Entonces, por eso lo podemos dejar aquí en el declaration, tal cual como está. Ahora bien, esta función que nosotros tenemos aquí, ya está.
Luego, ya podemos empezar a trabajar con el test directamente. Aquí perfectamente, si el componente fuese mucho más grande, nosotros podemos crear otro describe, bla, 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 y podemos empezar a agrupar por un método determinado, por un caso de uso muy específico, probar propiedades, etcétera, etcétera. No hace falta que hagamos eso aquí porque este es un test muy, muy, muy pequeño. Entonces vamos a empezar con nuestra función it. Esta función it tiene un expectation, que es esa descripción que nosotros le vamos a pasar, que en algún momento de la historia del desarrollo de software se empezó a utilizar el should, por ejemplo, should create the app, should set, bla, 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 lo que sea. Yo he leído en algunos libros de que eso no es tan bueno, pero yo no voy a entrar en discusiones con absolutamente nadie. Should create the app. Luego aquí, como segundo argumento, le vamos a pasar el assertion, que... ¿Sabes lo que pasa? Que el micrófono me tapa todo el teclado y me complica esto. Vamos a ver si aquí podemos trabajar más cómodo. El assertion, aquí, función de flecha, y abrimos para acá. Entonces, aquí dentro vamos a especificar todos los assertions que nosotros necesitemos. Hay personas que dicen que tener más de un expect por test no es bueno. Vamos a decir... sí, to be true. Y ahora... Gracias amigo. To be true, sí. Vale. Tener más de un expect por test. Hay personas que no les gusta. Yo he leído que es bueno, que es malo, no sé. Yo a veces sí que hago más de uno, en otras ocasiones no. Depende de lo que esté ocurriendo, depende de lo que esté testeando. Pero para este caso nosotros vamos a tener solamente una assertion. ¿De acuerdo? Pero vamos, antes de poder llegar a ese assertion, vamos a configurar ciertas cosas que necesitamos en nuestro test y que te quiero explicar algo. Entonces, vamos a decir por aquí. Yo voy a tener por aquí una constante que se va a llamar feature. Feature. Y esta feature será igual al testbed. Esto era create component. Y a este create component yo le voy a pasar, pues, él espera como tipo un componente, que es mi app.component, que es lo que estamos testeando aquí. Luego, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir que este feature punto component instance, por aquí, será la asignación de app. Y lo que yo quiero testear es que app será igual a true. Vale, perfecto, no pasa nada. Me gusta que tengamos estos tipos de errores. Aquí hay dos cosas. Una, si se fijan, yo no hice ninguna declaración aquí de variables, etcétera, 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 etcétera. Como pueden ver. Yo lo que en este caso es muy específico, lo que sí fue que declaré estas dos variables que me van a ayudar en este test. Inmediatamente dentro del test case que estoy comprobando. ¿Es bueno, es malo? Sinceramente yo tampoco quiero entrar en esas disquisiciones. Pero nosotros tenemos un error, que es este señor que está aquí, donde dice que el router routlet es un elemento no conocido, bla, 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 bla. Entonces, nosotros tenemos varias opciones de solventar este error. Si usted lee el mensaje de error, lo que está ocurriendo es que Angular nos da dos opciones. Mira, de hecho, vamos a hacer una cosa. Ok, no, porque esto no es un standalone component. No. Si nosotros sacáramos del app module, te lo voy a mostrar de todas maneras. Si nosotros sacáramos del app module el router module y arrancáramos nuestra aplicación, vamos a venir aquí en gserve.
Vale. Supongo que esta aplicación... ¿por qué arrancas? Deberías darme un error, amigo. A menos que por aquí no se me haya quedado un módulo. Pues no. ¿Sabes cuándo quiere que tu aplicación no funcione? Bueno, el caso es que si nosotros sacamos el módulo de nuestra aplicación, Angular realmente no reconoce de qué yo le estoy hablando cuando yo aquí en mi componente, en el HTML, utilizo esta directiva. Angular dice, ¿de qué me estás hablando? Yo no conozco esto. De hecho, si se fijan en el error del test, si volvemos a ejecutar nuestros tests, vamos a limpiar aquí, vamos a hacer un ng test. Vamos a ver. Aquí está el Chrome que me abre el test. Si se fijan, no pasa nada por que no hayamos visto el error. Quizás como esta aplicación fue creada primero en Angular 18 y luego la convertí, me quedó por ahí un módulo y por eso no se rompió. Pero más o menos el error que me daría mi aplicación es este, de una de dos. O usted está utilizando un componente específico de Angular, que yo no sé. Perdón, es este. Usted está utilizando un web component. Para ese caso, si usted está utilizando un componente con ese selector o con ese selector en específico, usted puede ocultar este error con el custom element schema. O si es un componente de Angular, olvidaste declararlo en el módulo. Entonces aquí es muy claro lo que nos está pasando. Nosotros o nuestro componente app.component utiliza esa directiva. Cuando el test empieza a ejecutarse, recuerden que hablamos de que el testbed hace que el HTML y la parte lógica sean una sola para poder testear realmente el funcionamiento por completo de ese test. Y eso es lo que está ocurriendo aquí. Si nosotros hacemos esto, un segundo, sacamos este router outlet, el test va a fallar, pero ahora falla por otra cosa. Realmente lo que está diciendo es que... A ver, ponte para acá. Lo que está diciendo es... que esto tiene un title, to be true. Vale. ¿Recuerdan cuando yo le dije que era parecido, pero que no era lo mismo? Vale, si yo le digo que es to be true, va a comparar específicamente el tipo de que sea true. En este caso, yo necesito que la instancia exista. Y como pueden ver, nuestro primer test pasó. Aquí lo tenemos en verde, todo bien. Aplausos para ustedes. Pero obviamente estamos haciendo trampas. ¿Por qué? Porque nosotros comentamos esto. Si yo vuelvo a dejar esto aquí, vuelvo a tener el error. ¿Por qué? Pues por lo que ya hemos hablado, ¿no? De que realmente nosotros tenemos que proveer a Angular esto. Nosotros sabemos de que el router outlet viene en el router module. Vimos en las diapositivas de que estábamos hablando de que nosotros aquí en el apartado de declaration, import, provide, etcétera, etcétera, todas las dependencias que tenga nuestro componente en cuanto a módulos, las podemos poner aquí. Y yo pregunto, ¿cuál es la dependencia en este momento para que el router outlet funcione? ¿Cuál es la dependencia que necesitamos? Aquí está la clave de entender qué hace la aplicación por un lado, que sabemos qué hace la aplicación, y ver y leer la implementación real. Aquí obviamente lo que nosotros necesitamos es el módulo de rutas de Angular. Pero como también vimos en la parte teórica, aquí existe un módulo. Router Testing Module, ¿no? Module. Que está desplegado. Mira tú por dónde. Está desplegado. Pero bueno, para el caso que para lo que vamos a utilizar, nos vale. Entonces, ahora yo creo que debería solventar nuestro error. Y aquí, pues, solventado el error. ¿Por qué? Porque yo le pasé las dependencias
que necesitaba mi componente para que empiece a funcionar. Tan sencillo como eso. A partir de aquí nosotros podemos empezar a escribir todos los tests que necesitemos. ¿Cuál es otro test que podemos hacer? Que quizás ese debió ser el primer ejercicio que debimos hacer. A ver, ¿cuál es el otro test que podemos hacer? Pues quizás que se renderice el title con el valor que yo espero. Que en este caso el valor que yo espero es Domini Store. Vamos a hacer este test para ver dudas, preguntas y comentarios del chat. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos. Hacemos el it. Ahora, como estamos enfocados en este test, vamos a poner la F de force para que este test sea el que se ejecute. Yo normalmente no suelo poner una descripción. Hago esto y me preparo. A veces lo que hago es escribir directamente qué quiero testear aquí. Como si fuesen pasos de un algoritmo. De primero hacemos esto, tal cual. A veces, depende la lógica. Pero en este caso, tal y como nos indican algunos compañeros del chat, lo que tenemos que testear es el título. Que el título sea Domini Store. Este test está bastante fácil, ¿no? Entonces, una vez que sabemos que necesitamos testear eso, pues vamos a pasar aquí. Que esto, aunque ustedes no lo crean, la descripción es muy importante. La descripción también te va a ayudar a escribir el test. Y la descripción debe ser muy, muy, muy específica para que cuando venga otra persona aquí a nuestra aplicación, diga, ok, este test hace esto. Y ya está, nada más. Entonces nosotros podemos decir, should have as a title, title. Y podríamos poner comillas, lo que quisiéramos, pero aquí lo vamos a hacer sencillo. Dominicode. De hecho, mira, vamos a abrir Backstick, que lo podemos hacer aquí. Y vamos a dejar las comillas simples para el título que necesitamos. Aquí. Entonces, ahora vamos a empezar a configurar nuestro test y va a ocurrir algo que también llama mucho la atención y que hay algunas personas que dicen que no, esto está mal, no lo sé. Yo aquí voy a volver a declarar una constante que se llamará feature. Yo aquí voy a volver a utilizar testbed. Yo aquí voy a volver a utilizar la función createComponent. Yo aquí voy a volver a pasar la misma instancia del app.component. Y obviamente que la segunda línea, donde yo quiero almacenar mi componente o mi app, como lo querramos llamar, será lo mismo. Create component, ¿no? Feature, amigo. Compórtese. Component instance, perdón. Component instance. Bien. Pregunto, ¿qué les parece que en este test que yo estoy escribiendo o en estos tests yo esté repitiendo estas líneas? Estas dos líneas. Yo quiero saber tu opinión. Mientras yo voy haciendo el expect por aquí. Expect. Yo lo dejo así siempre. Y digo, pues mira, aquí... actually, tengo acceso a title. Y digo, fíjense, todo eso que ustedes ven aquí, todos esos métodos que tenemos a la derecha, se llaman matchers. Y todos estos matchers, nosotros podemos comprobar si es verdadero, si es undefined, si contiene, si es igual. Cuando estamos haciendo algún método, pues, si queremos comprobar si ese método se ha llamado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en este caso yo creo que podemos hacer un equal. Esto hace una comprobación con el valor anterior. Y en Jasmine sí que hace una comprobación profunda aquí. En Jest sí que hace una comprobación profunda. Aquí tengo mis dudas. Creo que sí también. De hecho, vale, aquí me lo dirá. Sí, también hace una comprobación profunda. ¿De acuerdo? Entonces, a mí, personalmente, me gusta que mi test fallen primero y luego vemos qué pasa. Vamos a ver, por aquí se está ejecutando el G-test. Aquí está fallando. Y fíjate que
el mensaje es muy claro. Dice, mire, yo estaba esperando que esto o se espera, mejor dicho, Domini Store, que sea igual a Domini. Obviamente yo le puse Domini. Obviamente esto no es así. Pues esto, lo que yo espero aquí es esto. Si guardamos y volvemos a ejecutar mi test, en este caso, porque estamos ejecutando solo uno, fíjate, o aquí, también. Si saco y guardo, pues ahora deberíamos tener 2 de 2. Ahora bien, ¿cómo dejamos el tema de esa repetición que tenemos aquí? ¿Qué ocurre aquí realmente? ¿Qué opina el público? Yo quiero escuchar el público. César ha dicho Drive. César ha dicho Drive. Vale, mientras tanto mientras ustedes escriben en el chat, yo voy a ir dando mi opinión y lo que yo he escuchado y lo que yo sé, que no es mucho. Perfectamente, tal y como César dice, nosotros aquí hablamos que durante toda la parte teórica nosotros lo podemos llevar al before each, esto, sin ningún problema. Pero también he leído personas que dicen que no pasa absolutamente nada porque se repitan, que un test no debemos afrontarlo de la misma manera que nosotros afrontamos el desarrollo de código, que son cosas distintas, que perfectamente nosotros podemos repetir declaraciones de variable, cierta lógica, que en un test no hace falta que nosotros hagamos, no nos repitamos, ¿no? Que es uno de las bases de la programación, como don't repeat yourself, perdón. Entonces, que aquí sí, yo no sé, a mí me da realmente igual. Yo no sé qué opinen ustedes, pero yo no tengo ninguna preferencia. Todo va a depender del proyecto donde yo llegue. Si yo llego a un proyecto que lo hacen de esta manera, yo recuerdo que yo estuve en un proyecto para Estados Unidos, trabajando con unas personas de India principalmente, que estaban en Estados Unidos y en India, y ellos eran mucho de este enfoque, de este approach. Pues obviamente yo mi test lo tenía que hacer así, con este approach, porque no puedo llegar y venir, pues espérate, que esto está aquí mejor, función de flecha, a modo de callback, abrimos el cuerpecito de nuestra función y aquí dentro le empezamos a hacer esas configuraciones que podemos traer esto para acá. Obviamente tendríamos que hacer la declaración aquí arriba de feature, etcétera, etcétera, etcétera. Pues sinceramente, señores, no lo sé. Como lo expliqué en la parte teórica de esta manera, yo lo voy a hacer así, aquí en este caso, pero ustedes háganlo como quieran. Feature era un tipo component, era un schematic que era el component feature, que está aquí, component feature, y esto espera un tipo y yo le voy a dar un tipo. En este caso es app component. Vale, aquí yo puedo cerrar esto. Esto sería así. Vamos a cortar aquí. Plan. Espera, bicho. Dice César, ¿qué dice César por aquí? Vamos a ver el comentario de César antes de seguir. Eso hay muchos tests, quizás son más líneas de código. Totalmente, pero ellos tenían muchos tests. Lo que sí es cierto, que a la mínima, como el test iba creciendo en líneas de código, inmediatamente lo que tratábamos de hacer es, oye, este componente igual vamos a dividirlo, este componente tiene que ser un componente más reutilizable, bla, 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 por la razón que sea. Pero bueno, yo lo digo, esto va a cuestión de gusto.
Vamos a decir, esto dijimos en la teoría que era un component y que sencillamente era de tipo app component. Cerramos. Y aquí lo que podemos hacer es tener nuestro component, ¿no? Y ya está, tener el feature como lo tenemos ahora y a la propiedad component le reasignamos el feature.component instance. ¿Por qué me cuesta tanto esto? Vale. Y aquí en lugar de testear app, podemos decir que esto será component. Organízate. ¿Por qué no te organizas? ¿Qué pasa aquí? El lint. Es lint. Vale. Y con estos cambios, en principio... muy importante, cuando ustedes utilicen el F o la X, no se olviden que no es plan. Vale, vamos a ver ahora. En principio nuestros tests deberían estar funcionando igual. Entonces, ¿cuál es mejor? ¿Cuál es peor? No lo sé. No creo que haya un mejor o un peor. Va a cuestión de gustos.